o tienen algo de diferente, o usted cómo los ve? Bueno, la gente de Nicaragua pues obviamente es gente latina igual que nosotros, ¿verdad? Pero por supuesto que hay cosas muy diferentes, su cultura, la guerra es muy reciente aquí en Nicaragua, es más fresca que obviamente que México, hay muchas ideologías que vienen a su vida precisamente por esto, pues el país es un país muy pequeño, pero ellos tienen un poema, ¿verdad?, de Darío que lo hacen muy presente. Cuando la patria es pequeña, uno grande la sueña. Entonces ellos aman mucho su país, ellos son muy celosos de él, pero es gente muy abierta al evangelio. La verdad es que damos gracias a Dios de la mayoría de puertas que se tocan, la mayoría te reciben, te escuchan, es gente receptiva al evangelio. Un poco difícil cuando se congregan, puesto que hay mucho pentecostalismo en este país y les cuesta un poco de trabajo el ir a una iglesia bautista fundamental, pero gracias a Dios nos ha dado gente preciosa que ama al Señor y que ha ido cambiando su vida, que se ha ido adaptando a la iglesia, gente que ha sido salva, gente que iba a otras iglesias pero que ha sido salva en nuestra iglesia. Y eso es importante, puesto que iban a una iglesia que ellos denominan cristiana, pero no sabían de su salvación, y ellos han sido muy abiertos a esto, y damos gracias a Dios por ello, hermano. Pero la gente es muy abierta, es muy alegre aquí, el nicaragüense es muy pachanguero, ¿verdad? Qué bendición, varón, eso nos da gusto escuchar. Y bueno, esta mañana, pastor, ¿cuál será el tema del que nos vas a predicar? Quiero hablar acerca de mirar los campos. Excelente, pastor, le dejamos el tiempo. Muchas gracias, pastor, Dios te bendiga, un abrazo. Bueno. Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Doy gracias a Dios por la oportunidad que me da de poder estar nuevamente en este espacio. Gracias al pastor Hugo por la oportunidad, la confianza que me da de poder compartir la palabra de Dios con cada uno de ustedes. Y bueno, quiero que vayamos a nuestras Biblias, o quiero leer en la palabra de Dios en el Evangelio de Juan, capítulo 4, del versículo 30 al versículo número 35. Dice la palabra de Dios, del versículo número 30 al versículo 35, voy a dar lectura. Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come. Él les dijo: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿le habrá traído a alguien de comer? Jesús le dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros: aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo: alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Voy a orar. Señor, gracias por tu palabra, y gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de tenerla en nuestro idioma, de poderla amar, de poderla atesorar, memorizar, de poderla entender, Señor, y poderla retener en lo más profundo de nuestro ser. Vivir bajo sus consejos, bajo su luz, bajo sus principios, Señor. Y gracias, Padre, porque vivimos en países en donde hay libertad para poderla tener, Señor, la oportunidad para poderla poseer sin temor a ser muertos por ella, Padre. Quiero rogarte, Señor, que nos ayudes a reflexionar cuán grande responsabilidad tenemos junto con este gran privilegio, Padre, puesto que tener la palabra de Dios nos es una bendición, pero al mismo tiempo nos es una gran responsabilidad. Te ruego, Señor, que me llenes de ti, que me permitas ser una bendición, que hables a cada corazón, Señor, y que nos ayudes a tener mentes abiertas, a tener corazones dispuestos y una voluntad totalmente sometida, Señor, a ti, Señor. Gracias, Padre, por todo lo que nos das. Bendice el día de hoy, Señor, y ayúdame, Señor, a predicar tu palabra, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. En el capítulo 4 de Juan encontramos una reunión muy conocida. Es la reunión de una mujer samaritana con un hombre judío, el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo
siendo Dios, se hizo carne y habitó entre nosotros. Dice la Biblia que vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y Él nació en una humanidad y en una carne, en una persona de linaje, de identidad judía. Él murió siendo judío, Él nació siendo judío, Él murió siendo judío y Él resucitó siendo judío. Los judíos y los samaritanos tenían una barrera de mucho trasfondo entre ellos, tal manera que no había una buena relación entre judíos y samaritanos. Incluso había cierta rivalidad, cierto desprecio entre ambas posiciones. La verdad es que el Señor Jesucristo, siendo Dios mismo, nos muestra con su vida, en su ministerio terrenal, el corazón de Dios mismo obrando. Dice la palabra de Dios en el capítulo 4 que una mujer samaritana y el Señor Jesucristo se reúnen en el pozo de Jacob. Y conocemos la historia de este pasaje, cuando el Señor le da aquella agua que pudiese saciar su sed, hablando acerca de la vida eterna. Y aquella mujer simplemente cree, y muchos otros de la ciudad de Samaria vienen y creen no solamente por el dicho de la mujer, sino porque ellos vieron y escucharon al Señor Jesucristo en persona. Muchos se convirtieron a Él y creyeron en Él y creyeron que Él era el Cristo. Ellos creyeron en su corazón y fueron salvos, puesto que la salvación es simplemente por fe, es por gracia. Sus discípulos habían ido a buscar alimento a la ciudad, ahora han regresado al Señor Jesucristo y traen alimento en sus manos para ofrecerle. Dice la palabra de Dios que le insisten diciendo: Rabí, come. Dice la Biblia que Jesucristo le responde: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Los discípulos decían unos a otros: ¿le habrá traído a alguien de comer? Pero Jesucristo le responde: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Ellos se preguntaban, tal vez la mujer le trajo alimento, tal vez con alguien que estuvo hablando le traía alimento, mientras que los discípulos estaban confundidos al ver al Señor, a su Señor, hablar con una mujer samaritana y no entendían del todo lo que estaba sucediendo. Ellos entendían aquella diferencia entre samaritanos y judíos y aquella gran división que los separaba. Y había confusión en ellos, y entonces ellos insistían, y al responder Jesucristo: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis, sus ojos fueron puestos inmediatamente en lo material, en lo terrenal, en lo físico. Pero el Señor les hablaba de una comida más allá que la comida física, de una necesidad más importante incluso que saciar su hambre, saciar su necesidad de alimento. Él les hablaba de una comida importante, era hacer la voluntad del que le envió y que acabara su obra. ¿Cuál era aquella voluntad del que le había enviado? Dice la palabra de Dios que fue la voluntad de Jehová quebrantarlo. Dice la palabra de Dios que Jesucristo cumplió la voluntad de Dios y la voluntad de Dios fue enviarlo a este mundo para pagar el precio del pecado de cada uno de nosotros, de cada uno de las personas en el mundo, no solamente de todos los países, de todos los pueblos, de todas las lenguas, sino de todas las generaciones, porque la sangre del Cordero es suficiente para limpiar el pecado de cada uno de nosotros. No importa qué tan oscuro sea, el pecado puede ser limpio por la sangre de Cristo, porque su sangre es suficiente, el sacrificio de Cristo es suficiente para pagar el pecado. Esa había sido la voluntad de Jehová, había sido la voluntad de Dios Padre al haberlo enviado. Luego dice: y que acabe su obra. Sabemos la historia, en ella hemos depositado nuestra fe. Sabemos que terminó la obra que Dios le había encomendado. En la cruz del Calvario, cuando Él clamó ahí en la cruz en agonía: Elí, Elí, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y en ese momento Dios Padre cargó los pecados de cada uno de nosotros y de todo el mundo y de todos los tiempos, los pecados más oscuros, los pecados más terribles que jamás hubiésemos podido imaginar, fueron sobre Él y por nosotros Él se hizo pecado. Dice la palabra de Dios que Él clamó: Elí, Elí,
Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y la copa de la ira de Dios cayó sobre él y pagó nuestra muerte, nuestra separación de Dios. Y por primera vez en toda la eternidad el Hijo había sido separado del Padre, habiendo culminado, acabado su obra. Después de esto, exclamó en la cruz del Calvario, tetelestai, consumado es, y pagó cada uno de nuestra perversidad, de nuestra maldad. Gloria a Dios, fue sepultado y resucitó al tercer día, y Él acabó su obra. No solamente hizo la voluntad del que lo envió, sino acabó toda la obra, cumpliendo la profecía del Antiguo Testamento y acabando el mandato y el plan de salvación para el hombre, pagando el precio de nuestra libertad. Esto es nuestra esperanza. Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Y sin duda la hizo su voluntad y terminó la obra que le fue encomendada. Y luego llegamos al versículo 35, que es en donde me desenvolveré en los próximos minutos. ¿No decís vosotros? Da una pregunta el Señor a sus discípulos. Cuando el Señor pregunta algo a sus discípulos, no quiere decir que Él no sepa la respuesta. Quiere hacerlos meditar, quiere hacerlos pensar, quiere que ellos entiendan una verdad eterna, la cual Él les va a mostrar. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? Y aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Dice la palabra de Dios que Él les pregunta, ¿no dicen ustedes, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? ¿No dicen ustedes, aún hay tiempo? Llegará el momento de ir a trabajar a los campos, pero no ha llegado ese momento. ¿No dicen ustedes, llegará el momento de ir y contratar obreros para que trabajen, que la familia vaya y se involucre en los campos para recoger el fruto de nuestra inversión, pero no ha llegado el momento porque faltan 4 meses? ¿No dicen ustedes que es momento todavía de estar tranquilos, de relajarnos, que llegará tal vez el momento de redoblar esfuerzos, pero aún no ha llegado el momento porque faltan 4 meses? Y luego da su misma respuesta, su propia respuesta. Y su respuesta a su misma pregunta, a su misma interrogante es, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. El Señor Jesucristo invita a sus discípulos a mirar los campos. Cuando hablo de los campos, me refiero a los campos del Señor. Campos que han sido comprados por precio, un precio sublime, un precio incomparable, un precio que jamás un mortal hubiese podido pagar. Cuando me refiero a los campos, me refiero a cada lugar en el mundo, cada nación, cada pueblo, cada grupo indígena, étnico, cada tribu aborigen, cada lugar en el mundo en el cual vivimos. Cada persona necesita la oportunidad de que nosotros les miremos, que nosotros observemos su manera de vivir, su manera de comportarse, su manera de hacer las cosas, la manera en la cual han depositado su fe en dioses que no son reales, en deidades que no existen. Y el Señor nos invita a mirarlas. Mirad esos campos que han sido comprados por precio. Los compró, hermanos. Para el Señor tienen sumo valor. No son campos que algunos cuestan más y algunos cuestan menos. Cada uno de ellos tiene un sumo valor en su corazón. Le interesan sus campos. Él mismo nos dejó una petición de oración diciendo, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies, porque Dios es un Dios que está preocupado por sus campos. Está preocupado por aquella gran inversión que hizo, por aquella sangre que se derramó por ellos y que aún ellos no conocen. Los campos son de Él. Son campos que necesitamos mirar, hermanos. Porque al mirarlos, no importa qué tan duro sea nuestro corazón,
No importa qué tan mezquinos sean nuestros pensamientos, una vez que observamos los campos, y es la razón por la que Él nos manda a mirarlos, una vez que los observemos, nuestro corazón no puede permanecer igual. Nuestro corazón se quebrantará. Sucederá algo cuando observamos los campos y observamos su condición, su necesidad, su urgencia de tener el Evangelio, de tener la palabra de Dios. Alzad vuestros ojos y mirad los campos. Para mirar los campos es necesario alzar nuestra mirada, alzar la mirada de nosotros mismos, la mirada de nuestras necesidades, de nuestros deseos, de nuestros anhelos, para poder voltear la necesidad a ver la necesidad de otros. Perdón. Los campos son campos necesitados, y ellos tienen una necesidad mayor que la nuestra. Yo les digo a los hermanos aquí en Nicaragua es un país, es el segundo país más pobre en América Central. Es un lugar muy azotado por la necesidad. Pero yo les digo a los hermanos, cuando les he hablado y cuando hemos tenido nuestra conferencia, que nuestros hermanitos han aprendido a dar para la obra misionera. Estamos enseñándoles porque es importante mirarlos a los campos y hacer algo por ellos. No solamente observarlos, sino hacer algo por ellos. Dice la Biblia, ¿verdad? Mirad los campos. Pero antes necesitamos alzar la mirada de nosotros. Y yo les digo a los hermanos, aunque ustedes no lo crean, los campos en el mundo tienen una necesidad mayor que la nuestra. Tal vez los hermanos y nosotros pudiésemos tener necesidades. Yo no conozco a las personas que están oyendo en esta mañana este mensaje, pero algo le aseguro, usted y yo tenemos necesidades. Necesidades de salud, necesidades económicas, necesidades urgentes que necesitan ser atendidas, necesidades reales y genuinas. Pero por más grande que sea nuestra necesidad, yo sí le puedo decir algo, hermano, y con toda certeza. Nuestra necesidad es menor que la necesidad que tienen los campos. Los campos tienen una necesidad mayor que la nuestra. No me refiero a la salud. No me refiero solamente a lo material, a lo económico, al alimento. Me refiero a la necesidad de conocer un Salvador. Lo peor que a nosotros nos pudiese pasar, sería irónico, es la muerte. Pero sabemos que al final de esta jornada, sabemos que al final de estos días terrenales, aunque la enfermedad nos azotare, aunque el cáncer viniese a nuestra vida, aunque la pobreza y el hambre llegara a nuestra mesa, te aseguro que tenemos algo que ellos no tienen, se llama esperanza. Moriremos y despertaremos en un lugar glorioso, en donde ya no hay enfermedad, en donde ya no hay dolor, en donde ya no hay angustia, porque la luz del Cordero alumbra absolutamente todo. Pero para el mundo es diferente. Aunque muchos de aquellos países son superiores a los nuestros económicamente, ellos tienen una necesidad de escuchar el Evangelio, porque no solamente viven en una miseria espiritual, sino despertarán en la eternidad en una miseria aún peor, separados de Dios, en un lugar de oscuridad, en un lugar donde la llama no se apaga, en donde el gusano de ellos no muere, en donde será el lloro y el crujir de dientes. Lo más terrible del infierno no es la oscuridad, no es la llama, no es el calor. Lo más terrible del infierno es la ausencia total de Dios. Alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Cuando el Señor Jesucristo dice que ya están blancos, quiere decir que ya están preparados, que están listos, que están esperando, que están siendo necesitados de que alguien llegue y trabaje en ellos, porque ya están listos para entregar su fruto. Hay gente que dice, es que hermano, la verdad es que hoy en día la gente ya no quiere escuchar, la gente ya no quiere con Dios nada, ya la gente se ha vuelto materialista, la gente ya se ha vuelto atea, ya la gente ya no quiere ir a las iglesias. Y sí es cierto, batallamos, hermanos. Batallamos para que personas quieran buscar del Señor. Pero hay personas que se atreven a decir incluso que el mundo ya no tiene fe. Perdóname si diferencio con ese pensamiento,
Pero yo sí creo que el mundo sí tiene fe. Yo creo que el mundo tiene fe. No me diga que el mundo no tiene fe cuando cada 12 de diciembre, 11 de diciembre, personas caminan en esos días hacia la Basílica de Guadalupe cumpliendo una manda. De rodillas muchos de ellos, yendo y flagelándose su cuerpo para cumplir una manda, siendo sinceros. Sí tienen fe, hermanos. Lo que no tienen es la verdad. Lo que no tienen es el conocimiento de Dios, del Dios bíblico, del Dios verdadero. No me diga que el mundo no tiene fe cuando musulmanes están dispuestos a entregar su vida, siendo explotados sus mismos cuerpos y sus hijos mismos, para alcanzar una salvación que no es real, para agradar a un Dios, Alá, que no existe, y a su profeta Mahoma. No me diga que el mundo no tiene fe cuando en la India, siendo uno de los países más poblados, tienen las reses suficientes para alimentar al país por 5 años sin que nadie trabaje, pero están muriendo de hambre y de desnutrición porque las vacas son sagradas y no las pueden comer. No me diga que el mundo no tiene fe cuando en la India, antes de dar su leche a sus propios hijos, la sacan a los templos y cientos de ratas vienen y beben esa leche. Y ellos se quedan en hambre o después lo que sobra lo beben con enfermedades, muriendo en enfermedades terribles que esos animales transmiten. Y el mundo sí tiene fe. Pudiéramos tomarnos de a locos, de ignorantes, y es precisamente lo que les hace falta, el conocimiento, porque conocerán la verdad y los hará libres. Pero el problema es que no hemos pensado en los campos, no hemos mirado a los campos, no nos han interesado los campos. Muy pocos misioneros salen de nuestros países a otras partes del mundo porque no nos han interesado otros lugares, no nos han interesado esos campos que son del Señor y que necesitamos influenciarlos con el Evangelio, llevarles la luz de la verdad. Y si tienen fe, lo que no tienen es el Evangelio, no tienen iglesias, no tienen misioneros, no tienen cristianos que oren por ellos, cristianos que se quebranten, que tengan un corazón para ellos, un corazón de sacrificio, un corazón sincero. Para muchas personas pudieran pensar que ese mensaje para hoy en la mañana, ¿por qué? Ciertamente a muchas iglesias, a muchos hermanos, me da tristeza decirlo, pero también a algunos pastores, no les gusta hablar mucho de la obra misionera, porque hablar de la obra misionera es hablar de una necesidad, pero no de tu necesidad. Es hablar de una necesidad, pero no de la necesidad de los tuyos. Es hablar de la necesidad de personas que probablemente nunca vas a conocer. Es hablar de la necesidad de personas que no son de tu color, que no hablan tu idioma, que no comen tu comida. Es hablar de la necesidad de personas que crían a sus hijos diferente a ti y a mí. Es hablar de la necesidad de aquellos que matan incluso, hermano, me atrevo a decirlo, a los cristianos. Y es hablar de la necesidad de aquellos que odian a nuestro Dios. Pero no por eso quiere decir que tenemos el derecho a ignorarlos. Porque el Señor nos mandó llevar el Evangelio a toda criatura. Porque el Señor nos mandó que le fuésemos testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, pero también hasta lo último de la tierra. Porque el Señor nos pidió que fuésemos, hiciéramos discípulos a todas las naciones. No podemos ignorar los campos como los hemos ignorado, hermanos. Los hemos ignorado de una manera descarada, de una manera verdadera, de una manera que no podemos justificarlos. Han pasado entre 18 a 20 generaciones y muchos hemos escuchado esta estadística. Y ninguna de 18 a 20 generaciones desde el inicio de la iglesia, y ninguna de estas generaciones ha podido llevar el Evangelio a todo el mundo. Hay algo que nos ha distraído. Hay muchas cosas que nos han desviado nuestra mirada de los campos, filosofías, pensamientos, preferencias, y le hemos prestado la atención de unirnos como cristianos y hacer algo para llevar el Evangelio a aquellos que no lo tienen. Muchos idiomas aún no tienen la palabra de Dios traducida a su idioma, a su dialecto, a su lenguaje.
Morirán sin tener Juan 3:16 en su dialecto, en su idioma. Morirán sin haber escuchado de Jesucristo. Morirán sin haber conocido que Jehová era su pastor y que nada les faltaría con él. Morirán sin esperanza, sin la oportunidad de haber recibido a Cristo. La mayoría de personas que mueren, que vayan al infierno, no irán porque habrán rechazado del Señor, hermano. Muchos de ellos irán simplemente porque nunca conocieron de Él. Porque nosotros tuvimos la verdad, pero la retuvimos, no la enviamos. Esta conferencia misionera, el Señor, yo creo que está llamando a una persona de nuestra iglesia, y es una iglesia que van haciendo. Y Dios está orando en esta preciosa familia. Yo sé que Dios tiene propósitos para ellos. Nicaragua tiene 115 años de tener el Evangelio, 120 algunos dicen, y nunca ha salido un solo misionero de Nicaragua a otra parte del mundo llevando el Evangelio. ¿Pero por qué, pastor? Entonces Nicaragua está plagado, hay muchos lugares en Nicaragua que aún no hay iglesias, porque nos hemos olvidado de mirar los campos, hermanos. Muchos de los ministerios han enfocado solamente en ellos y en ellos y en ellos. Pero no olvidemos que nosotros no trabajamos simplemente para hacer crecer nuestro ministerio. El trabajo del cristiano no es solamente hacer crecer una iglesia, es llevar el Evangelio al mundo. No es solamente plantar una obra y hacerla crecer, hacerla fuerte para que todos digan, mira cuántas personas se congregan. No. Eso es una bendición porque mientras más se añaden quiere decir que más almas estamos alcanzando. Pero no es la razón. La razón es entrenar obreros para enviarlos. La razón es motivar a la iglesia a que dé para apoyar otros obreros en otros campos. Porque la razón es multiplicarnos para que eso se pueda multiplicar y podamos avanzar en el crecimiento del Evangelio en el mundo. Mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Si no vamos a esos campos que hoy en día están blancos, hermanos, esos campos se echarán a perder. Esos campos se perderán. Lo que hoy día está listo para ser cosechado, si no los atendemos con prisa, si no los atendemos con diligencia, perecerán. Y perecerán a una eternidad sin Dios, hermanos. A una eternidad verdaderamente, totalmente lejana de Él, de sus propósitos. Tenemos que pensar en aquellos que están perdidos, que están olvidados, que están en una necesidad mayor que la nuestra, en aquellos que están listos, que están blancos, que tienen fe, en aquellos que no tienen Biblias, que no tienen iglesias, en aquellos que aún están esperando que llegue un misionero y les muestre la verdad. Porque hay personas en el mundo que aún están diciéndole a Dios de una manera sincera y incluso sin conocerlo, muéstrame la verdad, muéstrame la luz. Y el Señor está esperando que algún cristiano escuche y sea capaz de obedecer su mandato, de llevar el Evangelio a otros. Que iglesias nos preocupemos, que iglesias nos sacrifiquemos, que dejemos de pensar solamente en nuestros problemas, que sin duda son muchos, y que nos enfoquemos también en el mandato de llevar el Evangelio a las naciones. Tenemos que entender que si no vamos a esos campos se van a perder. Esos campos perecerán, hermanos. Hay una historia de un hombre llamado William Borden. Probablemente muchos de ustedes han escuchado de él, pero es una historia que a mí me ha sido mucha bendición. William Borden era hijo único de una familia multimillonaria. Cuando William graduó de la high school, sus padres le regalaron un viaje alrededor del mundo en barco. Ese viaje transformó la vida de William. Cuando llegó a la India y llegó al sur de China y conoció a los musulmanes que habitaban ahí,
William le dio su vida al Señor para ser misionero a los musulmanes en China. William regresó de su viaje y sus padres lo habían inscrito en una de las mejores universidades reconocidas en los Estados Unidos. Él entró a la universidad y empezó a hacer grupos de oración por el mundo. Al final de sus estudios, más de 1,000 personas se reunían en oración por el mundo y muchos misioneros habían salido de ese grupo de oración de la universidad allí con William Borden. William había tomado la decisión de ser misionero. Hubo momentos donde lo desanimaron para que no fuera misionero, sus mismas amistades, diciendo: William, tú tienes recursos, tienes el talento, tienes la capacidad de hacer negocios, dale algo a Dios, pero no le des todo. Y él decidió darle toda su vida al Señor. Escribió en la portada de su Biblia una frase diciendo: sin reservas, porque había decidido darle absolutamente toda su vida a Dios. Después él habló con sus padres y les dijo que Dios lo había llamado a ser misionero a los musulmanes en China. Y sus padres se molestaron con él. Su padre le dijo que si él decidía ser misionero no iba a haber un centavo de toda su fortuna, lo iba a desheredar. William tomó su Biblia y escribió también la fecha y escribió la frase: sin recursos, puesto que no tenía ahora recursos para hacer el llamado de Dios. Trabajó duro para conseguir su boleto de embarcación que lo llevaría a China. Llegó el día que partiría. No hubo despedidas, no hubo abrazos, no hubo aplausos, no hubo lágrimas. Lo único que William llevaba era una pequeña bolsa con unas pocas de sus cosas y su boleto de ida para China, pero no tenía uno de regreso. Él salió de su casa y escribió en su Biblia la fecha de su partida. Y escribió una tercera frase. La frase era: sin retorno, sin regreso. William abordó su barco y en la embarcación contrajo una enfermedad llamada meningitis. Y antes de llegar a China, William Borden murió. Cuando William Borden murió, sus padres recibieron meses después sus pertenencias, entre ellos su Biblia. Su madre, hojeando su Biblia, encontró que en la portada había 4 fechas con 4 frases diferentes. La primera era cuando a él lo habían desanimado de darle toda su vida a Dios, y él puso la fecha y puso una frase diciendo: sin reservas, dándole todo al Señor. La segunda frase fue cuando su padre lo desheredó y él puso: sin recursos. La tercera frase fue cuando él partió de casa y puso la frase: sin retorno, sin regreso. Pero había una frase más. Esa frase William la había escrito en el barco antes de morir. La frase era: sin remordimientos. Permíteme aplicar el siguiente pasaje de esta manera. Dice la Biblia que Dios enjugará toda lágrima que sale de los ojos de ellos, hablando de las personas que han sido salvas en el cielo. Si habrá lágrimas de nosotros en el cielo, serán mero remordimiento. Remordimiento de solamente haber pensado en nosotros, en los nuestros. Remordimiento de no haber hecho un sacrificio por aquellos que no tenían la verdad. Remordimiento de no haber alcanzado a aquellos que estaban perdidos, como ovejas que no tienen pastor. Remordimiento de no haber hecho un esfuerzo sincero para que otros tuvieran en la palabra de Dios y el Evangelio. Remordimiento de no haber ido a los campos cuando aún había tiempo. Alguien dijo: llegará el día, pastor, en donde ya no tengamos que ganar almas, donde ya no tengamos que dar para misiones. Y por supuesto que llegará el día. Llegará el día en que por más que querramos ir a los campos, no podremos. Llegará el día en que por más que querramos ir a llevar el Evangelio a otras naciones, no podremos. Llegará un día en donde el tiempo se haya culminado, en donde venga la noche y nadie pueda trabajar, en donde aquellos que no han sido salvos sean juzgados en el trono blanco, y lo único que reciban del Señor sean las palabras: apartados de mí, hacedores de maldad, y sean lanzados a un fuego eterno.
entonces, aunque querramos ir, no podremos ir. Entonces, aunque querramos salvar al mundo, no podremos salvar al mundo. Si vamos a hacer algo por nuestra generación y por las naciones, es el momento de hacerlo con determinación, con carácter, con una convicción entera de que se puede llevar a cabo la gran comisión, de que tenemos que intentar llevar el evangelio a nuestra generación, de que tenemos que redoblar un esfuerzo porque los campos están listos. Tenemos que alzar nuestra mirada y mirarlos. Ahí están. Nos están esperando, hermanos. Están esperando la palabra de Dios. Si viven como viven, es porque nosotros no les hemos dado otra manera de vivir. Si viven esclavizados, es porque nosotros no les hemos dado la libertad, porque no les hemos llevado a Cristo. Es tiempo de alzar nuestros ojos y mirar nuestros campos. Una pregunta, hermanos. Una vez que los observemos, los vamos a ignorar. Creo que no debiésemos hacerlo. Dios nos dio una de las bendiciones más grandes, que es ser portadores del Evangelio. Pero junto con ello nos dio la gran responsabilidad de compartirlo, de llevarlo a otros. No podemos callarlo, no podemos ser egoístas y retenerlo. Es por eso que en esta mañana repito las palabras del Señor Jesucristo diciendo: alzad vuestros ojos y mirad los campos. Son campos importantes, son campos a los cuales Él amó, es el mundo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hago esa misma invitación en esta mañana. Alza tus ojos y mira los campos. Están afuera de tu auto, afuera de tu casa, de tu trabajo, pero están más allá, en tu ciudad, en tu estado, en tu departamento, en tu país y en el mundo entero. Alza tus ojos y mira los campos. Señor, gracias por tu palabra. Bendícenos, ayúdanos, danos tu espíritu, Señor, y danos la fuerza, danos los obreros, danos los recursos, ayúdanos a hacer más por ti. Que tu gloria, que tu nombre llene todo el mundo, Señor. Llegue a cada rincón, a cada tribu, a cada pueblo. Danos la bendición de tener parte en lo que tú harás en los próximos años en el mundo. Llénanos de ti, Señor. Danos tu mirada. Ayúdanos a mirar el mundo, Señor, un poquito como tú lo miras. Y ayúdanos a hacer la diferencia. Te amamos. Bendice a mis hermanos el día de hoy. Bendice sus actividades, bendice todo lo que se emprenda, Señor. Bendice a nuestro hermano Hugo, a su familia, y sigue usándolo, Señor, para tu gloria. En el nombre de Cristo. Amén. Amén, pastor. Están escuchando su programa El Canto del Gallo. El Canto del Gallo con el evangelista Hugo Martínez.
verdad, ya no puedo más. El dolor me parte el alma a la mitad. ¿Y a dónde más podré encontrar el refugio que me das en esta soledad? Dime quién podrá, oh Jehová, estas lágrimas secar, no hay otro más. Eres tú, Señor Jesús, quien murió por mí en la cruz. Tú comprendes mi dolor, pues tú eres el doctor del corazón. Dame fuerzas, oh mi Dios, líbrame de mi aflicción, de tu gracia y compasión. Necesito que me des mi Salvador. Necesito que me des mi Salvador. Eres tú, Señor Jesús, quien murió por mí en la cruz. Tú comprendes mi dolor, pues tú eres el doctor del corazón. Dame fuerzas, oh mi Dios, líbrame de mi aflicción, de tu gracia y compasión. Necesito que me des mi Salvador. Están escuchando su programa El Canto del Gallo. El Canto del Gallo, con el evangelista Hugo Martínez. Entonces, hermanos, como les decía, vamos hoy a comenzar, o vamos a continuar con esta serie de introducción a la apologética, pero el día de hoy vamos a comenzar con un material que ya les voy a decir qué material es y de dónde viene. La semana pasada les comenté que les iba a dar la bibliografía con la que estamos, ¿verdad?, fundamentando, o la que estamos utilizando para el estudio que hicimos la semana pasada. En la página, en la hoja de información que yo les di la semana pasada, ahí la tienen, pero quiero decírselas acá. Hay un par de libros que estamos estudiando. Okay, el primero se llama Cómo defender su fe, una introducción a la apologética. El autor es Sproul. Y Apologética, herramientas valiosas para la defensa de la fe,
de Norman Geisler y Brooks. Ustedes tienen esa información ahí, pero quiero que quede grabado también para que los hermanos que estén escuchando esto sepan un par de libros que estamos leyendo para esto. Ahora, a partir del día de hoy vamos a comenzar una serie de lecciones de un material que ya existe. ¿Okay? Se llama Curso Introductorio de Evidencias Cristianas, de una gente que se llama Apologetics Press. Ustedes van a recibir ese material. Ustedes pueden encontrar eso en la internet. ¿Okay? Si están interesados en la página en apologeticspress.org, y tienen en inglés y en español. Se los digo para que sepan de dónde viene el material. ¿Okay? Es un material que está muy bueno. Igual vamos a ir a través de las semanas por este curso. Les recomiendo que se enfoquen en la lección que estamos viendo, ¿okay? Sin tener que ir allá a la internet. Solo les doy la referencia de la bibliografía porque quiero que sepan de dónde viene. Y también estamos haciendo uso de este material, tenemos la libertad de hacerlo, pero queremos hacer saber, porque ellos lo piden ahí, que podemos reproducirlo, pero haciendo público quién lo hace. ¿Okay? Entonces estamos muy agradecidos por contar con este material tan bueno y queremos ver a que la gente sepa, ¿no?, dónde conseguir el material y todo. Y nosotros vamos a seguir esta serie de esta manera. El día de hoy vamos a ver los diversos rostros y las causas de la incredulidad. Los diversos rostros y las causas de la incredulidad. ¿Por qué mucha gente, obviamente inteligente, prefiere creer que Dios no existe? La humanidad se enorgullece en su libre albedrío. Los seres humanos son agentes moralmente libres a quienes se les ha dado el derecho de tomar sus propias decisiones. Cada persona decide qué quiere vestir, qué quiere comer y a dónde ir. Pero lo más importante es que cada persona decide qué es lo que quiere creer. ¿Okay? Entonces, nosotros, hermanos, tenemos la libertad de culto, tenemos la libertad de acción, tenemos algo que Dios le dio al ser humano, que es el libre albedrío. Todos sabemos que es el libre albedrío, ¿verdad? Sí, tenemos libertad de hacer decisiones. Ahora, el libre albedrío conlleva responsabilidad también. ¿Ok? Tenemos la posibilidad de decidir amar o no amar a Dios, hacer el bien o no hacer el bien. ¿Ok? Creer o no creer, venir a la iglesia o no venir. Y al final del día, ¿ok?, es un asunto entre nosotros y nuestro Creador. Crean o no que existe un Creador. ¿Okay? Pero al final del día podemos simplemente cerrar nuestras puertas y no querer darle razón de nada de nuestras vidas a nadie. Pero la palabra de Dios dice que llegará un día en que todos daremos, ¿okay?, una razón ante Dios. Correcto. Entonces, este libre albedrío, hermanos, nos lleva a la posición de que nosotros debemos pensar cuidadosamente para escoger sabiamente y actuar correctamente, ¿okay?, en la vida. Vamos a ver el primer punto del día de hoy, los rostros de la incredulidad. Básicamente lo que estamos viendo ahorita, rostros de la incredulidad, vamos a identificar 4 grupos de personas que no creen o se dicen no creyentes, aunque yo te digo algo, todas las personas tenemos alguna creencia. El primer grupo son los ateos. La palabra ateísmo significa sin Dios. El ateo es la persona que dice que no hay Dios. Ahora te digo esto, el ateo cree que Dios no existe. El ateo cree que Dios no existe. Pero el ateo tiene una creencia. ¿Ok? No es que nosotros somos los creyentes y los ateos no son creyentes. Ellos son creyentes de la idea de que Dios no existe. ¿Ok?
Entonces, todos los seres humanos, aunque digan no tener una creencia, creen que no tienen una creencia o creen en la no existencia de algo. ¿Ok? Pero tienen una creencia. Ahora, les voy a decir esto. Es mucho más fácil llamarse ateo que defender la posición del ateísmo. Y les voy a decir algo. Cuando nosotros empezamos a estudiar en profundidad la apologética, este tema de la apologética cristiana, esto nos abre eso es como cuando una persona es salva y empieza a ver todas las cosas espirituales de una manera que no la podía ver antes. Cuando empezamos a estudiar los temas de la apologética, hermano, se nos abren los ojos en el sentido y vemos lo irracional que es el ateísmo y todas las cosas que están alrededor del ateísmo, ¿ok? Y lo racional que es la fe y todo lo que está escrito en la palabra de Dios. Entonces, wow, espérate, eso es como que una contrapsicología, ¿cómo va esto? ¿Verdad? Sí, pero es que te estoy diciendo y vamos a ir viendo estos puntos y ya ustedes van a ver, hermano, como es mucho más fácil y más razonable y más lógico defender la existencia de Dios y de la veracidad de la palabra de Dios que la no existencia de Dios. La semana pasada estuvimos hablando sobre todos estos 4 principios del razonamiento, del conocimiento, del razonamiento humano. ¿Ok? Leyes implícitas en lo que es nuestra construcción mental para nosotros llegar a un acuerdo lógico, racional de qué es qué y por qué. ¿Ok? Si alguien quiere el material que se dio la semana pasada, yo sigo teniendo aquí copias, se los puedo entregar. ¿Okay? Lo que no puedo hacer es ir a través de esa clase otra vez, pero está en la internet grabado. Si alguien quiere ir a la clase, yo les hago saber cómo llegar ahí. ¿Por qué digo que es mucho más fácil llamarse ateo que defender la posición del ateo? ¿Ok? Yo les hago una pregunta. Si yo les digo a ustedes que en este edificio, en este momento, no hay una persona asiática, no hay un chino, ¿cuál es la manera de comprobarlo? Estoy haciendo la pregunta, digan. Observando y mirando alrededor. Ajá, ¿qué más? Lo miré observando alrededor, ¿quién más? ¿Quién dijo algo por allá? ¿Escuché algo por allá? Checando alrededor, ¿verdad? Usando la ley de la no contradicción. Si nos venimos aquí a lo simple de donde estamos parados ahorita, si yo quiero saber de que no hay un chino en este edificio, lo que tengo que es ir a recorrer todo el edificio y asegurar de que no hay un chino acá. Para asegurar de que Dios no existe, adivina qué hay que hacer. Ir a demostrarlo. Yo te voy a demostrar a ti de que aquí no hay un chino caminándote por todo el edificio y alistando a todas las personas que están aquí y ninguno es chino. Si tú me dices a mí que Dios no existe, bueno, tú aplícame la tarea racional de demostrarme de que Dios no existe. No, es que yo no lo creo. Bueno, ya entonces empezamos a caminar en terrenos fangosos e irracionales. Porque si tú me dices que Dios no existe es porque tú tienes la capacidad de demostrar de que Él no existe. Y ahí está la primera contradicción del ateísmo. Ahora mira, la semana pasada hablamos brevemente sobre el principio de la verificación. Lo voy a recordar acá. La semana pasada hablamos de este punto acá, que dice así, en el material que les entregué. Hablando sobre el uso analógico del idioma y veíamos el asunto de los filósofos en las universidades europeas y americanas en los años 1920 y 1930, ¿ok? Cuando eso llegó a Gran Bretaña, ¿ok? Esta posición se conoció como el nombre de positivismo lógico, ¿ok? Y uno de los postulados centrales fue conocido como el principio de la verificación. Ese principio puede expresarse simplemente así: solo esas afirmaciones que pueden ser verificadas empíricamente
tienen algún significado. Ahora fíjate una cosa, el ateísmo y todo lo que va en contra de la idea de Dios fundamentan sus argumentos en la confirmación empírica de las cosas. Y ellos vienen y se te paran y te dicen, demuéstrame que Dios existe. Porque la verificación empírica, o el método científico implica una hipótesis que debe ser demostrada con los 5 sentidos. O lo miras, o lo olfateas, o lo testeas, ¿verdad? Y los otros 2. ¿Ok? Sí, o sea, el punto es este. Tú tienes que demostrarme a mí que Dios existe. Ahora, el ateísmo no puede demostrar con su propio argumento, con su propia metodología, su argumento. Porque ellos dicen, Dios no existe. Pero ellos todo lo argumentan a través de la comprobación científica, ¿ok? Pero su principio no puede ser verificado bajo su propio sistema de medición. ¿Me estoy dando a entender con eso? ¿O estamos con las caras largas? Medio. Ok. Se lo voy a poner de esta manera. Los ateos, cuando te dicen a ti, demuéstrame que Dios existe, ¿correcto? Porque es que de la manera de ellos, que no es que la ciencia, ellos creen en la evolución porque la ciencia ha demostrado tal y cual cosa. Un Big Bang o una cantidad en la creación, una cantidad de cosas. Entonces todo hay que demostrarlo científicamente, ¿correcto? Entonces cuando ellos, su premisa es Dios no existe, entonces tú le dices a ellos, bueno, demuéstrame tu premisa bajo tu mismo sistema de medición de la verdad. Usa el método científico y demuéstrame que Dios no existe. Entonces no tienen manera de hacerlo. Porque no tienen manera de comprobar, demostrar científicamente de que Dios no existe. Este material se lo estoy dejando acá y hay más detalle al respecto. ¿Ok? Pero el punto es de que el ateo no puede probar que Dios no existe. ¿Ok? Y eso hace que su sistema de creencias sea contradictorio. El ateísmo no responde la evidencia para la existencia de Dios y no puede ofrecer una alternativa razonable para no creer en Él. Simplemente al final del día, cuando tú hablas con el ateo te va a decir, bueno, al final eso es lo que yo creo y Dios no existe. Hay otro grupo, los agnósticos. La semana pasada alguien hizo una pregunta sobre los agnósticos. Los agnósticos, la palabra agnóstico significa sin conocimiento. Este es el segundo grupo de los no creyentes. El agnóstico no proclama atrevidamente que Dios no existe, sino que sugiere que nadie puede saber si Dios existe o no, ya que simplemente no hay evidencia suficiente para basar una conclusión. El agnóstico dice lo siguiente: yo no sé, tú no sabes, nadie sabe y nadie puede saber si Dios existe. No hay conocimiento. Esa es la posición del agnóstico. O sea, el agnóstico se da un chapotazo más así y va más light. Dice, ¿sabes qué? Yo ni me meto en eso. No hay manera de comprobar eso, no existe y tampoco hay que saber. ¿Ok? Otro grupo, los escépticos. ¿Ok? Estamos hablando ateos, agnósticos, vamos a los escépticos y falta uno más. El escéptico es una persona que duda de la existencia de Dios. ¿Ok? La definición del diccionario sobre el escepticismo dice que el escéptico es alguien que abraza la doctrina que indica que el conocimiento verdadero, en un área es incierto, y tiene dudas en cuanto a los principios religiosos básicos. Simplemente hay dudas, respecto al conocimiento o a la existencia de Dios. El escéptico declara aceptar solamente aquellas cosas que puede verificar empíricamente, es decir, usando los 5 sentidos. Entonces, para el escéptico, la ciencia llega a ser el único método válido para probar cualquier cosa. Y estamos en el mismo terreno donde estamos hablando con los ateos. El método científico no puede verificar algunas cosas que existen. Por ejemplo, conceptos como el amor, el odio, la pena, el gozo. Hay cosas que tú no puedes demostrar científicamente. Pero la realidad, en el momento de la realidad del escéptico o del ateo, del incrédulo, es que
el argumento lo van a utilizar para señalar algo en contra de Dios, pero cuando no tienen respuesta para ese argumento en su propio campo, lo van a hacer a un lado, lo van a minimizar. Y te van a decir, bueno, eso es lo que yo creo. Porque fíjate, está finalmente el cuarto grupo, que son los incrédulos, y fíjate lo que ellos dicen. El incrédulo es la persona que no solamente rechaza creer en Dios, sino que también no tolera a los creyentes y se opone activamente a ellos. El incrédulo habla abiertamente contra Dios y hace todo lo que puede para condenar a la religión. Desprecia a Dios y a la Biblia y a todo aquel que cree en ello. ¿Ok? Entonces, bueno, ¿qué estamos viendo acá, hermano? Estamos viendo simplemente 4 grupos, ¿ok? Haciendo unas pequeñas distinciones entre el uno y el otro, ¿ok? Pero al final del punto es de que estos 4 grupos no creen en Dios, ¿ok? Estamos viendo el día de hoy, hermano, un tema que es la cara de la incredulidad, ¿ok? Y la causa de la incredulidad. Este tipo de personas, ¿ok? Que estamos viendo acá, son las personas que de una u otra manera niegan la existencia de Dios. No creen o dudan de la existencia de Dios. Obviamente niegan y dudan de la veracidad de la Biblia. Entonces no consideran que la Biblia sea un libro en el cual nosotros podemos poner nuestra confianza para conocer de Dios. Ahora, ¿dónde se originan esa incredulidad? Y ahí es donde vamos a ir en el siguiente punto. Son 7 razones que vamos a ver el día de hoy. Voy a ir explicando la verdad sin mayor no creo que haya la necesidad de ir a mucha profundidad, ¿okay? Para explicar esto, pero bueno, vamos a conocer causas de la incredulidad. Y hay algún par de estas causas que a nosotros como cristianos, ¿okay? Nos compete de manera, pero bien importante. Primero, la parcialidad contra Dios. Una de las razones significativas y obvias por las cuales un incrédulo permanece en la incredulidad es que a él le agrada esa situación. De hecho, si su corazón está predispuesto fuertemente contra la evidencia o a favor de la incredulidad, cualquier evidencia, no podrá cambiar su posición. Hay personas, hermanos, que están simplemente en una posición en la que están en contra de Dios. Independientemente de por qué, del trasfondo de la persona, simplemente hay algo en el corazón de esa persona que simplemente está en contra de Dios. Estamos en una sociedad, mis queridos hermanos, que promueve el ateísmo, que promueve la incredulidad. Estamos en eso. No es que allá afuera el mundo es bonito, el mundo es neutral, el mundo la gente está para vivir la vida. No es así, no es así. Detrás de las doctrinas, detrás de los sistemas de enseñanza, detrás de todas las cosas que están allá afuera creándose, hermano, hay una razón. Y las razones, hay razones que van en contra de la creencia de Dios. Y hermano, ¿y cómo tú puedes tener la certeza de que eso es así? Bueno, no es el tema ahorita, pero en los puntos que vienen a continuación vamos a ver algunas cuestiones que nos hacen ver eso en más detalle. Pero antes de ir allá, si vamos a nuestras Biblias, el libro de Romanos, vemos como se nos advierte acá sobre este asunto y se nos habla con mucha claridad. Romanos 1, 21 al 28. La palabra de Dios dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó en la inmundicia, en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad del Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas,
pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que está contra la naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia, unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Entonces, hermanos, la palabra de Dios nos habla de esto, y si nosotros vamos y vemos hoy en día lo que está allá afuera sucediendo, hace rato estaba ahí y estaba una transmisión en vivo de un canal en Atlanta, y ahí estaba una marchita de un gay parade, ahí estaban con las banderitas estas, y la gente bailando y celebrando y promoviendo. Ahora yo les voy a decir una cosa, hermano, personalmente yo no tengo nada en contra de un homosexual, de una mujer lesbiana, en lo absoluto. Cristo, hermano, murió por esa gente, así como murió por mí y murió por ti. Pero lo que sí tenemos que estar claro es una cosa: la práctica del pecado es condenada por Dios, ya sea la homosexualidad, la mentira, o ya sea el adulterio, pero el pecado está condenado por Dios, y a la gente se le tiene que decir que si está viviendo en pecado, estás viviendo en pecado. ¿Ves? Y llámalo como tú lo quieras llamar, pero es pecado. Así tú hayas asumido un estilo de vida, ¿verdad?, que gira en torno al pecado, el pecado es pecado, y la Biblia lo llama así. El Señor llama a los incrédulos a arrepentimiento. Arrepiéntete de tu pecado y aléjate de él. Entonces, ahí estamos viendo como el deshonrar a Dios lleva a una mente reprobada, y suceden todas estas cosas, hermanos, que estamos viendo hoy en día en todos nuestros países. Ahora Colombia está encendido con el tema de la aprobación de un programa de educación sexual o algo así para los niños. Es interesante ver cómo hay movimientos que se están levantando en favor de los valores de la familia en ese país. Algo que en países como Canadá, por ejemplo, aquí donde vivimos en la ciudad de Toronto, hace mucho tiempo que esa batalla se perdió. Ya se perdió. Un pastor se levanta y habla en contra de la homosexualidad, o se niega a casar a una pareja homosexual, puede ser castigado con prisión y una cantidad de cosas, ¿verdad? Entonces estamos en unos tiempos bien difíciles acá. Pero estamos viendo entonces, hermanos, causas de la incredulidad, estamos viendo la predisposición. Ahora, esta gente, por tanto, hermanos, incluso está por culpa de los mismos cristianos, mucha de esta gente está adverso a creer en la palabra de Dios, a buscar de Dios, porque muchas veces presentamos, ¿verdad?, esto y hacemos a la gente entender o creer de que el asunto es un asunto personal, de que vamos en contra de una persona en específico, un grupo de personas, y no es así. Estamos simplemente parcializados, en contra del pecado, llámese como se llame, o sea cual sea el pecado, pero el pecado es pecado, y nosotros tenemos que llamarlo por su nombre, defenderlo, predicarlo, y vivir conforme a la palabra de Dios, conforme a Dios nos lo pide, en su palabra, en la Biblia. Ahora, el segundo punto de las razones de la incredulidad, y escuchen padres, la influencia de los padres y la crianza. El segundo punto. El pastor ha dicho que creo que la estadística dice que 75% de los jóvenes de la iglesia se van. Eso quiere decir que de 10 se van 7 u 8, que de 5 se van 4. Si aquí en esta iglesia tenemos 5 niños, 4 van a estar fuera de la iglesia en 10 años o en 15 años. Esas son las estadísticas, la realidad que hay. La influencia de los padres y la crianza. La tarea de poner cosas buenas en la mente de un niño es difícil y requiere mucha paciencia. Es un proceso de tiempo completo, 24 horas al día, que debería realizarse continuamente. Cuando se sienta con un niño, se pasea con él en el auto, cuando se come algo juntos o cuando se mira la televisión. Hay pasajes bíblicos que nos hablan de esto. Podemos ver, no voy a ir allá, pero puedo mencionar Deuteronomio 6, 7. Algunas veces se lleva a cabo la educación de un niño por medio de la instrucción. Por esta razón se anima a los padres
a crear a sus hijos en disciplina y en amonestación del Señor, otras veces se lleva a cabo por medio de la disciplina, como el escritor de Proverbios denotó cuando comentó: la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre, en Deuteronomio 29:15. No obstante, los padres fallan en enseñar a sus hijos en creer en Dios, y algunas veces incluso enseñan a sus hijos a no creer en Dios. ¿Cómo un padre cristiano enseña a su hijo a no creer en Dios? No creen. ¿Cómo? ¿Cómo tú le enseñas a tu hijo a no creer en Dios? ¿Viniendo tú a la iglesia? Sí. ¿Cómo? Por nuestras actitudes. O sea, cuando no estamos convencidos, cuando tenemos una doble vida, por ejemplo, o cuando no somos congruentes. Cuando no somos congruentes. ¿Me podría dar un ejemplo, hermano? Un ejemplo de cuando le estamos dando una enseñanza al niño de no creer en Dios. Una enseñanza, por ejemplo, cuando yo le digo, vengo a la iglesia, vamos a decir, vengo a la iglesia, oro con él, pero yo estoy me preocupa algo, decir las finanzas. Ajá. Y yo le digo, hijo, es que yo tengo que trabajar mucho, o sea, el dinero no me cae del cielo. Y no vienes a la iglesia. Y no vengo a la iglesia y digo, y me afano, o sea, voy más que a mi afano, no le dedico tiempo, me metí en lo oro, etcétera, etcétera. Exacto. Eso no es. Un error grandísimo. Es que tenemos necesidad y me salió un trabajo el domingo cuando es la cuestión de la reunión de la iglesia. ¿Qué le estás enseñando a tu hijo? Que deja de congregarte para que vayas a ganarte $100 el domingo. ¿Correcto? ¿Qué crees tú que va a hacer ese niño el día de mañana? Cuando tenga una necesidad similar, incluso de sin ni siquiera ser una necesidad, ¿ok? ¿Dónde va a poner su mirada? En su capacidad, en lo que él puede hacer como persona y no lo que Dios puede hacer por él. No podemos, hermanos, dejar de congregar por ir a que nos den un trabajo. Yo le voy a decir algo. Y el pastor sabe de que esto es así. Otra cosa les voy a decir antes de decirle esto. Nunca me ha gustado que uno se ponga de ejemplo detrás del púlpito en algo. ¿Ok? Pero les voy a decir algo. Hace unos años atrás, cuando yo estaba más recién llegado acá, todos sabemos cómo es el proceso de llegar a este país. ¿Verdad? Estamos pasando por trabajos, por situaciones difíciles y una cantidad de cosas, mientras que conseguimos adaptarnos al mercado y todo aquello. Me salió un trabajo, hermano, de supervisor en una empresa, de 5 de la tarde a 9 de la noche, de lunes a viernes. ¿Ok? Para complementar cualquier cosa que yo estaba haciendo durante el día. Me daban una camioneta y yo lo que andaba era rodando de 5 a 9 en una camioneta diciéndole a una gente qué hacer. Y haciendo unos reportes ahí. Fui, me entrevistaron, me dijeron sí, comienza hasta el día. No le había dicho nada al pastor. Hasta que me salí del trabajo. Salí, hablé con el pastor y le dije, pastor, me salió este trabajo de lunes a viernes de 5 a 9 con esta empresa, me van a pagar tanto. Salvé la vida. Y el pastor me dijo, ¿y qué pasa con el servicio de entre semana? El servicio de entre semana, no estoy hablando del domingo, del servicio entre semana. Bueno, para hacerlo la historia más corta, ya, terminar, llamé al día siguiente a la empresa y le dije que no podía tomar el trabajo. Porque me dio temor no venir al servicio de la semana. Y ustedes saben lo que son miembros de esta iglesia, lo que es el servicio de la semana. Pero yo no tomé ese trabajo. Pastor. Una pregunta quiero hacerte. Viendo en retrospectiva, ¿tú crees que si hubieras tomado ese trabajo, estuvieras ahorita donde estés? No, esa es la conclusión de lo que voy a decir. Si a mí me vuelven a poner en esa situación, ahorita lo hubiese con muchísima más claridad y yo creo que ni siquiera hubiese ido a la entrevista cuando sabía el horario que era. Fui a la entrevista sabiendo el horario. Pero dije, bueno, a ver si me sale. Porque fíjate,
si es de Dios me dan el trabajo. No estás pensando espiritualmente, estás pensando con las vísceras. Pero te voy a decir algo, no fui al trabajo, no fui ahí. Ahora, ¿se me resolvió la situación al día siguiente? No. Pero aquí hay hermanos que han conocido de mi necesidad. Y han sabido por dónde he padecido yo, unos más que otros. Y saben dónde estuve yo antes y dónde he estado hoy en día. Y han podido ver que Dios no desamparó al que quiso ser obediente. Fue difícil en su momento, absolutamente. Más cuando tiene 3 boquitas en la casa, haciendo cuac, 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 2 pequeñitas y la esposa. ¿Verdad? Pero sí les digo una cosa, hermano. La influencia de los padres y la crianza. Ahora, quiero hacer una aclaratoria. En ningún momento, hermanos, me considero ni siquiera el mejor cristiano, ni nada por el estilo, ni nada. No quiero que lo miren de esa manera. No es para ensalzarme yo. Estoy ensalzando la promesa de Dios. Cuando Él nos pide fidelidad y que Él va a responder por nuestras necesidades. No se dejen engañar por las mentiras del diablo. Porque cuando Dios nos pasa por el horno, nos está ¿verdad? Edificando, nos está solidificando el trabajo que está haciendo en nosotros en la fe, hermano. Y si creemos en Dios, eso nos va para bien entonces. Porque Dios no nos va a dejar si nosotros le somos fieles a Él. Aunque estemos en los momentos más oscuros y de mayor neblina. Que de hecho, cuando estamos en esos momentos, es cuando más hay que caminar a ciegas, siguiendo los mandamientos que la palabra de Dios nos da. Cuando estamos en medio de la tormenta, ¿cómo en nuestra mente podemos creer que vamos a tomar una decisión sabia, ¿verdad?, de hacer o dejar de hacer algo? Hermanos, cuando estamos en esos momentos de dificultad, es cuando más tenemos que abrazar la palabra de Dios y por fe ir. Dios no nos va a dejar morir en ese momento. Porque ahí es cuando Dios está precisamente trabajando con nosotros, está demandando de nosotros la fidelidad. Porque justo cuando pasemos a través de ese momento, hermano, justo cuando pasemos a través de ese momento, veremos la bendición, la gloria de Dios en nuestra propia vida. Quienes han pasado por circunstancias así, lo han puesto en las manos de Dios, ya saben de qué estoy hablando. Yo antes de hablar con el pastor algo de eso, cuando yo estaba hace varios años atrás, él me decía, más adelante te vas a reír de todas estas cosas. Y yo se lo estaba recordando a él hace 2 días. Y le dije, mira cómo me río de esas cosas que tú me decías. Porque ya un hombre con experiencia, habiendo pasado por tantas cosas, me dijo, mantente fiel, no te rajes. Yo conozco hermanos aquí, hermanas, que han sido de inspiración para mí, sé que las han tenido pero bien duras. Pero ahí han estado, pero en situaciones duras. Y se mantienen en la fe. Y eso a mí me ha inspirado. Acuérdense que somos, ¿verdad?, tenemos una nube de testigos a nuestro alrededor. Tercer punto, las razones de la incredulidad. ¿Ok? Vimos la predisposición, vimos la crianza de los padres, la educación. ¿Ok? La educación adecuada es una herramienta maravillosa que se puede usar para construir mejores comunidades y naciones. Pero algunas formas de educación son nocivas, no solamente para los individuos, sino también para las sociedades. Cualquier tipo de educación que atenta a destruir la creencia en un creador divino, Dios, entre paréntesis, es un sistema negativo que guía a la ruina. Por desgracia, la clase de educación que se ofrece hoy en muchas escuelas públicas tiene el potencial de destruir la fe en Dios. Ahora, voy a leer algo acá, voy a citar uno de los libros que le comenté. Uno de los libros que le comenté, déjeme buscarlo acá, que lo tengo en el iPad. Ok. Dice así, estoy citando, hermanos, el libro de cómo defender la fe de Sproul, que le dije hace un rato. Ok, estoy en el capítulo 4, en la introducción del capítulo 4, dice, cuando hablamos de la ley de la no contradicción, la semana pasada vimos algo de eso.
Pero mira cómo va la introducción de este capítulo, dice así. En 1987, Adam Bloom escribió un libro que sorprendió a no pocas personas, especialmente en círculos académicos, cuando llegó a ser de éxito en librerías de manera instantánea. El libro se llama El cierre de la mente norteamericana. Comienza de la siguiente manera. Hay una cosa de la que un profesor puede estar absolutamente seguro. Casi todo estudiante que ingresa en la universidad cree o dice creer que la verdad es relativa. La relatividad de la verdad no es una idea teórica, sino un postulado moral, la condición de una sociedad libre, o así la ven. El relativismo es necesario para la apertura, y esa es la virtud, la única virtud que toda educación primaria se ha dedicado a inculcar durante más de 50 años. ¿Okay? Esto confirma, ahora ya cierro aquí la cita y sigo leyendo lo que este autor está escribiendo acá, dice, esto confirma las experiencias en el aula de muchos profesores ateos durante las últimas décadas. Desde la revolución cultural de los años 60 hasta hoy se han observado cambios graduales en los estudiantes que entran a la universidad, a saber que sus oposiciones con respecto a la verdad han cambiado. El grito del estudiante a favor de la relatividad es indefendible, no obstante, es dada por sentado. Irónicamente, nadie puede ser un relativista congruente por mucho tiempo. Aun cuando se niegue la existencia de la verdad absoluta, quienes la niegan afirman por lo menos un absoluto, es decir, que no existe ningún absoluto. Eso lo podemos aplicar luego con más calma. Al hacer esto, asumen un marco racional para el mundo en el que viven. En realidad, la imposición de una estructura de realidad objetivamente racional es una suposición necesaria para que pueda obtener cualquier verdad. Fíjate, y aquí es donde viene la explicación. Si la verdad es relativa, entonces la verdad de Dios no es verdad en manera alguna, sino una mentira, ya que la palabra de Dios afirma que hay una verdad que transciende el universo, una verdad que es la fuente y la norma de toda la verdad. ¿Qué es lo que está diciendo este autor acá? ¿Okay? He citado esto, ahora lo voy a explicar. El autor está diciendo que en los últimos años, desde los 60 para acá, se ha podido observar un cambio en el perfil del alumno que está entrando a las universidades norteamericanas. ¿Cuál es la razón? El humanismo secular se ha metido en la escuela pública, sobre todo en estos países de Europa desarrollada y Norteamérica, para enseñar sus postulados humanistas. El problema del humanista, hermano, es cuando le pones el ista al final. Porque ser humano no es malo, pero el problema es cuando le metes el ista, tú estás detrás de una filosofía atea. Una filosofía, una enseñanza que está sacando a Dios de la sociedad. Están procurando construir una sociedad sin Dios. Entonces, hoy en día, los alumnos que entran a las universidades, no me digas después cuando salen, sobre todo estas universidades de corte liberal, ¿qué sucede? Que esta gente ha enseñado a los jóvenes la no existencia de Dios. Eso lo han inculcado en un salón de clase. Si tú metes en un aula de clase a unos niños y tú le enseñas que Dios existe, hermano, te voy a decir algo, cuando salgan de ese colegio van a creer que Dios existe. Si tú le enseñas a esos niños que Dios no existe, van a salir creyendo que no existe. Y si tú eres padre cristiano y tú tienes a tu hijo en el aula donde le están enseñando 8 horas al día o 6 horas diarias, de que Dios no existe, déjame decirte algo, vas a tener problemas con tu hijo. Y mucho más cuando no tienes los argumentos para defender tu fe correctamente, con los argumentos racionales que utiliza el humanismo secular, para sembrar en la mente a esos niños la no existencia de Dios. Entonces, la educación hoy en día es un arma del humanismo secular. Yo no sé cuántos de acá tienen el trabajo mío de tesis del programa que yo hice de la licenciatura en teología que hicimos acá, ¿verdad? Ahí yo les di una información más en detalle de eso. Hay una pregunta ahí, hermano. Yo sé que tú hablabas del humanismo secular, existe hace muchos años atrás. Sí. Casi del siglo pasado o antepasado. Desde los tiempos del mismo Cristo. La filosofía. Desde por allá. Pero yo estudié en escuelas, en universidades privadas, no cristianas, no católicas, privadas simplemente, no públicas. En Colombia, y yo no recuerdo que a mí alguien me haya contradecido acerca de mi fe en Dios. Yo siempre tuve fe, estaba perdida en el mundo, pero siempre tuve fe y sabía que lo creado. Entonces, pero yo veo que después de la generación mía, es cuando como que más se metió a las universidades esto de como que tratar de convencer, o sea, yo sé, a mí me enseñan filosofía, me enseñan todo eso, y pasó por aquí al frente, pasó por aquí atrás, y son filosofía y ya, pero mi fe siguió ahí asentada en mi corazón. ¿Sí me entiendes? Sí. Entonces, pero
qué? Yo te voy a decir por qué. Yo te voy a decir dónde está la razón de eso. El humanismo secular o los humanistas seculares entendieron el potencial que tiene la educación formal, ¿ok?, para enseñar su doctrina de la no existencia de Dios, su doctrina ateísta, ¿ok? Entonces, ¿dónde comienzan esto? A través de acuerdos que ellos hacen, por ejemplo, a través de las Naciones Unidas, ¿ok?, donde ellos a través de acuerdos con la UNESCO y todas estas cosas, que van introduciendo los programas de educación en las escuelas privadas, en acuerdos que hacen los países con estos organismos internacionales. ¿Okay? Entonces, el primer mundo, por llamarlo de alguna manera, es el primero que está adelante en todo. Es el primero que está en todos estos experimentos sociales. Entonces, no es extraño que siempre cuando nosotros estamos jóvenes, veíamos que desde nuestros países, wow, mira todo lo corrompido que es la gente en los países en Europa, en Norteamérica, porque la gente en nuestros países todavía no había abrazado esas enseñanzas, porque eso no había llegado ahí. Pero ¿qué es lo que pasa? Esas enseñanzas están mermando nuestros gobiernos, ahora sí, ya después de que lo han hecho desde los últimos 50, 60 años acá en los países desarrollados. Y hay unos países más que otros, depende del tipo de gobierno, de lo liberal que sean los líderes en los gobiernos, ¿okay?, que se puedan ver. Por ejemplo, te voy a decir algo, si tú te vas, por ejemplo, a México, o te vas, por ejemplo, al sur, no sé, de repente Chile, Argentina, ¿okay?, tú ves que esos países están más abiertos al tema de la homosexualidad que, por ejemplo, un país como Venezuela, aunque en Venezuela está minado. Pero te voy a decir qué es lo que pasa. El sistema político en Venezuela es marxista-leninista. Y aunque es ateo, aunque es ateo, su agenda principal no es servir toda la agenda del humanismo secular. Entonces, ¿qué pasa? Aunque es una tragedia en Venezuela el marxismo-leninismo, como lo ha sido en Cuba, porque no te la nada así, ¿verdad? Pero eso no ha evitado, eso de alguna manera, está siendo como de dique, aguantando que todas esas enseñanzas ateístas entren al país, entran otro tipo de enseñanzas muy malas, ¿okay? Pero estamos hablando de dos como visiones que chocan entre sí, el marxismo-leninismo contra el humanismo secular. Ahí hay un choque de ideales, ¿okay? Entonces, por dar un ejemplo de lo que está pasando en Venezuela, pero yendo a los años entre los países nuestros y estos países, tiene que ver con eso, con lo evolucionado el atraso, o como lo queramos ver, ¿verdad? Sí. Entonces, aquí está el tema de la educación. Estamos hablando de la educación formal. ¿Ok? De hecho, yo lo tengo acá, mira. Yo te lo voy ya. Yo tengo la cita acá. Denme un minuto y ya se los voy a dar. Es que les quiero citar textualmente. Ok. Mira, aquí yo tengo una copia en el iPad mío del trabajo que le estoy hablando, de mi trabajo de grado. Algo que yo acoté en la portada de ese trabajo, ok, que a mí me impactó. Escrito por John Dunphy en un escrito que se llama El Humanista en 1983. Dice así: la batalla por el futuro de la humanidad debe ser peleada y ganada en los salones de clases de las escuelas públicas, por maestros que perciban su rol correctamente como proselitistas de una nueva fe, una religión de la humanidad, utilizando un salón de clases en lugar de un púlpito para llevar los valores humanistas donde sea que se enseñen. El salón de clases debe y se convertirá en un campo de batalla entre lo viejo y lo nuevo, el cadáver descompuesto del cristianismo junto con todos sus males y miserias adyacentes y la nueva fe del humanismo. Esos son los filósofos humanistas que están detrás de todas las cosas que estamos viendo. ¿Por qué los Estados Unidos, hermanos, fue una gran nación y hoy en día está en una decadencia
sobre todo moral, social. Porque los Estados Unidos fue un país fundado con principios cristianos. Y Dios bendijo ese país hasta que permitieron que todas estas enseñanzas que están sacando a Dios de las escuelas, que están sacando a Dios de todo el aspecto social de este país, ¿qué es lo que está trayendo? Toda esta desgracia para ese país. Y se está desmoronando, porque todos estos gobiernos liberales, ¿verdad?, demócratas, empezando por este Obama y esta mujer Hillary Clinton, todo y el esposo anterior, son los que están dándole la mano a todas estas enseñanzas, porque todos ellos son los que les permiten la entrada a estas enseñanzas a ese país. Y entonces ese país ha llegado al punto en el que está ahorita, y va por un mal camino. Pero vean ahí, eso es lo que se enseña, eso es lo que está detrás del humanismo secular, y eso es lo que está detrás de la educación, sobre todo mis queridos hermanos, mis queridas hermanas, aquí en países como Canadá, Venezuela, en Estados Unidos, en los países nuestros en el sur, allá en Centroamérica, en Sudamérica, está llegando esas enseñanzas también, y los cristianos tienen que abrir los ojos. Tercer punto, la educación. Cuarto, la inmoralidad, y ya estamos casi terminando. La inmoralidad, ¿qué estamos viendo? Las causas de la incredulidad, las causas, de la incredulidad. La inmoralidad es el punto cuarto. Muchas personas no creerán en Dios porque si lo hiciesen, entonces tendrían que cambiar la manera en que viven. Estas personas pueden estar involucradas en pecados tales como la homosexualidad, la codicia, el adulterio o cualquier clase de actividad que son contrarias a las leyes de Dios. Una de las razones más comunes por las cuales muchas personas escogen no creer en Dios es que no quieren dejar sus estilos pecaminosos de vida. A mí hay personas, hermanos, que me han preguntado, que me han dicho, oye, es que mi hija me dice que si, es que la estoy queriendo llevar a la iglesia, y entonces me dice, oye mamá, pero si voy a la iglesia entonces tengo que dejar de usar pantalones, y tengo que dejar de escuchar la música que estoy escuchando. Y yo le dije, ¿sabes una cosa? Y yo sé que aquí quizás algunos me vas a crucificar, pero yo te voy a decir qué es lo que pasa. Tú no le enseñes a tu hija que no use pantalones y que no escuche la música. Tú enséñale a tu hija la palabra de Dios, porque la convicción es la que la va a transformar y a llevar a no usar ni los pantalones ni escuchar tal tipo de música. ¿Ves? Pero es la convicción al conocer la palabra de Dios, porque ¿qué pasa? No tiene fe, no tiene conocimiento de la palabra de Dios. No es imponer un estilo de vida, eso es un error, No podemos, hemos escuchado muchas veces de fe, vivir bajo la sombra de la fe de alguien más en la familia. Bueno, porque papito y mamita van, entonces no me queda otra porque me montan en el carro y me llevan. No se trata de eso. Entonces, ¿qué pasa con la inmoralidad? ¿Qué pasa con la inmoralidad? Estoy dando este ejemplo porque me pasó hace un par de semanas atrás, con una persona con la que tuve una conversación telefónica ya atrás en Venezuela. Pero, hay gente, hermanos, que le gusta, que dicen, es que si voy entonces ya me siento incómodo porque es que ya no puedo tomar cerveza. No puedo tomar cerveza. Es que en tu iglesia no toman cerveza. Tú no tomas. Ven, tómate este vino. Y yo le digo, no tomo. Pero es que tú sí eres religioso. Es que yo no soy religioso. No lo necesito y no lo quiero. O sea, yo no te estoy pidiendo que no lo tomes, pero tú no me pidas a mí que lo tome. ¿Ves? Entonces, no me digas la homosexualidad. ¿Qué pasa cuando tú abrazas la existencia de Dios? El siguiente paso es abrazar sus principios morales. Ay, me dieron en el vicio. Mira, la vida moral conforme a la palabra de Dios no te salva. No te salva. Y sabes una cosa, si no tienes el deseo de vivirla, no lo hagas hipócritamente, pero ponte cuenta con Dios. ¿Por qué? Dios demanda santidad. ¿Sabe qué? Cuando nosotros leemos la palabra de Dios, lo más cercano al trono de Dios son unos seres vivientes que están diciendo, santo, 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 santo. El testimonio que tenemos de la palabra de Dios, lo más cercano al Creador es la santidad. Y Dios nos dice, sed santos porque yo soy santo. Sed santos en toda vuestra manera de vivir, en vuestra forma de vivir, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Nos cuesta. Y ese es un tema doctrinal que se llama la separación
del cristiano de las cosas del mundo. No es que no somos del mundo y vamos a vivir en las cavernas, pero somos del mundo, por convicción abrazamos los principios bíblicos y tenemos que ser luz del mundo y enseñar que la gente vea en nosotros a Cristo. Y saben una cosa, que cuando la gente nos vea, digan, wow, yo quiero vivir como esa persona, y no que la gente diga, no hombre, yo no quiero ni parecerme a este. ¿Ves? Imagínate el reto que es que una persona te vea viviendo cristianamente y diga, quiero ser como esa persona, ¿por qué? ¿Qué tiene de diferente? Quiero ser así. Wow, hermano, eso es un reto de testimonio muy grande para un cristiano. Wow, pero aquí todos, incluyéndome yo, ¿verdad? Somos humanos, fallamos. Y muchas veces somos de tropiezo para el que está observando la vida cristiana. ¿Ok? La inmoralidad, hermano. Cuidado con eso. No es manera de cuidado que te estoy amenazando, pero hermano, cuidado por nuestra propia vida, por nuestros propios familiares, por aquellos que nos están mirando. El siguiente punto, materialismo científico. ¿Ok? Uno de los obstáculos más grandes para creer en Dios es la postura de la ciencia, la cual de algún modo ha hecho obsoleta la creencia en Dios. Muchos científicos modernos declaran que la única manera de descubrir algo es por medio de la observación empírica. Muchos científicos y otros que han adoptado ese punto de vista, para ellos Dios no existe o no es ni siquiera incluso relevante saber si existe o no. Hasta llega a un nivel de apatía tan que es que ¿sabes una cosa? Es que ya no, si existe o no, ese es tu tema. Tú lo estudias en tu iglesia, en tu cuestión, déjame a mí en paz. A ese nivel de frialdad estamos en el mundo. Y es una realidad, no debe sorprendernos. No vamos a andar por ahí, qué sorpresa, no, hermano. No te sorprendas, no seas ingenuo. No seas ingenuo. Conoce la realidad del mundo. ¿Ves? Esto lo empezamos, este estudio, con 1 de Pedro 3:15. ¿Verdad? ¿Cómo viene ese versículo ahí? Primera de Pedro 3:15. Dice, está siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Presentar defensa con mansedumbre y reverencia, hermano. Mansedumbre y reverencia. Estoy diciendo, no seas ingenuo, pero sé manso y sé reverente. ¿Ok? No es irte a agarrar por los cabellos, es ir y presentar defensa de tu fe con mansedumbre y referencia. ¿Ves? Porque sabes una cosa, el día que tú te estés jalando por los cabellos con la gente y le estás diciendo, ven, quiero que sigas mi fe para que seas como yo, y te ves como una gallina escabezada, ¿verdad? O sea, la gente dice, wow, o sea, es que si tú me estás pidiendo que yo sea como tú, que yo vaya a tu iglesia y tú eres el ejemplo, el reflejo físico de lo que es tu iglesia, lo que es tu fe, entonces yo no quiero ir allá, porque si me voy a dejar de ser lo que soy para ser lo que tú eres, entonces, ¿sabes quién no? Ahora, el incrédulo no entiende de que la vista se pone allá arriba, no acá. Pero es que por eso tenemos que ser de buen testimonio, porque la gente ve a Cristo en nosotros. No pone la vista en el cielo, la gente dice, wow, pero si ese es tal, yo mejor no voy para allá. Y te voy a decir una cosa, así somos los humanos, no podemos pretender otra cosa. Por eso Dios nos habla de cuidar nuestro testimonio. ¿Ves? Pero hay que hacerlo con mansedumbre y con reverencia. Sexto punto, la presión intelectual. Y yo me identifico mucho con este punto. Dice, no es agradable ser calificado como necio, tonto, ignorante o retrasado. Pero se ha aplicado estas calificaciones a gente que ha estado dispuesta a defender la existencia de Dios y el concepto bíblico de la creación. Miles de personas muy inteligentes son científicos y muchos de ellos creen en la evolución. Entonces, la idea que se sugiere es que si toda la gente inteligente cree en la evolución. Después de todo, ¿cómo puede tanta gente inteligente estar equivocada? Sin embargo, hermano, la idea de que la verdad se determina por la opinión popular o el voto mayoritario es falsa. ¿Cómo es el título del sexto punto? Presión intelectual. Y es muy cierto. Hermano, mira, yo le voy a decir algo. Yo soy ingeniero civil. Yo tengo una ingeniería, un título en ingeniero civil. Tengo un máster en dirección de empresas. Tengo un programa de
de posgrado en gerencia de construcción, tengo una licenciatura en teología pastoral. Y entonces, yo digo esto, ¿sabes por qué? ¿Sabes por qué yo digo esto? No es para yo ensalzarme. Es porque si alguna persona cree, como yo creía antes, yo creía que el que creía en Dios y seguía a Dios y predicaba era un ignorante. Y yo te voy a decir una cosa. Yo no quiero decir que yo sea un sabio, pero yo he pasado por las escuelas también. Entonces, si tú me vas a contar un cuento, vamos a sentarnos a contarnos cuentos mutuamente. Con todo el conocimiento secular que yo tengo en mi cabeza, yo te puedo decir que el mejor conocimiento que puede haber en tu vida es el conocimiento de la verdad, y la verdad es Dios. La verdad no es para ignorantes. El que sigue a Dios no es un ignorante. Y en este curso vamos a demostrar que lo que estoy diciendo es verdad, con argumentos racionales y lógicos. La presión intelectual. ¿Cómo nos mata a más de uno a ese punto? A respecto de una pregunta, a mí me han tentado mucho, wow, pero te hiciste, wow, todo un profesional y yendo a la iglesia. A mí, Sonia. Historia y esas cosas. O sea, a mí me atacan mucho de esa manera, pero yo te digo una cosa. Yo también tengo que reconocer que yo me he dedicado sola, desde que soy cristiana, a creer sola la palabra de Dios y de pronto no veo noticias, de pronto no leía otras cosas. Entonces, a veces me puedo discutir con aquellos. No, pero es que mira, ni siquiera sé quién es el presidente de Noel, que ni siquiera sabe cuál es esta cosa. O sea, a veces yo pienso que es importante que uno también esté enterado de algo del mundo en cuanto a noticias y cosas, porque ellos no ven a uno que si uno no sabe, no solo sabe de Biblia. Yo puedo dar lecciones a todos los otros de Biblia si yo quisiera. ¿Sí me entiendes? Si yo gustara hacerlo. Pero la cuestión es, si me preguntan cosas, ¿qué está pasando en tal cosa? A veces me veo como un ignorante. Sí, no, pero fíjate una cosa, Sonia. Yo te voy a decir algo. A mí me han preguntado, pero con una tristeza en el rostro, y me han preguntado, pero ¿qué te pasó? ¿Qué te pasó? Te lavaron el cerebro. No, ni siquiera, o sea, ¿qué te pasó? Que has llegado tan bajo en la vida. Y ¿sabes una cosa? Muchas veces me he quedado callado, porque siento tanta pena con la persona que tiene esa mentalidad, porque me veo reflejado en esa persona, porque así pensaba yo, y me he bloqueado muchas veces. Se los digo acá de verdad, me he bloqueado. Digo, wow, eso me ha sido a mí de inspiración para ir más allá y conocer más, tener mejores argumentos, para ir a decir a la gente cuando me pregunten, ¿qué te pasó? No, mira, lo que me pasó es esto, que conocí la verdad. He conocido a Dios. Soy salvo porque la palabra de Dios me ha enseñado de que si yo pongo mi fe en Jesucristo, soy salvo. Y ¿sabes una cosa? Hay algo más allá que el desmedido deseo de llegar al límite de los límites de la existencia humana. ¿Ves? Yo estudié como monstruo porque yo tenía miedo a la ignorancia. Mi abuela judía o era judía, y ella a sus 3 hijos los sacó profesionales en un país desconocido después de la Segunda Guerra Mundial. Y no, lo único que me acuerdo que mi abuela me decía, tú estudia. Y hermano, yo no he parado de estudiar, para que la ignorancia no me consuma. Y hoy en día les puedo decir que la verdad comienza por este libro que se llama la Biblia. El último punto para terminar, ya estamos sobre la hora. El dolor y el sufrimiento, el último punto. Vimos la presión intelectual, el último punto, el séptimo, el mal, el dolor y el sufrimiento. El punto es este: si existe un Dios todopoderoso y si Él es completamente bueno, entonces, ¿por qué suceden cosas malas a personas inocentes, tales como los bebés? ¡Pum! Bomba. Buena pregunta. ¿Ok? Buena pregunta. El sufrimiento en el mundo, hermano, es un resultado del mal uso del libre albedrío, ¿ok?, de nuestras generaciones pasadas y de la nuestra. Nosotros vamos a hacer dentro de este estudio
un estudio completo del mal. El porqué del mal. ¿Cuál es la fuente del mal? ¿Por qué existe el mal? ¿Okay? No voy a dar ese estudio el día de hoy. Estoy dando una de las causas de la incredulidad. La gente se pregunta, oye, ese estudio es tan bueno, ¿por qué existe el mal? Y ahí está. Hemos visto a 4 caras de la incredulidad, ¿verdad? Hablamos, déjame ir aquí, de los ateos, de los escépticos, de los agnósticos, los escépticos y los incrédulos. Y vimos algunas causas: la parcialidad en contra de Dios, la influencia de los padres y la crianza, la educación formal, la inmoralidad, el materialismo científico, la presión intelectual y el mal, el dolor y el sufrimiento. Este último punto lo dejo acá, solo te digo esto. Esa es una causa de incredulidad. ¿Por qué se murió mi bebé? ¿Por qué hay niños en el África con hambre? ¿Por qué hay el crimen? ¿Por qué sufre el bueno? Me acabo de enterar de que hay un pastor que tiene cáncer en el hígado y no le dan mucho tiempo así de vida. ¿Por qué? A un hombre como él que está predicando de Dios le sucede esto, con una familia numerosa. Tiene una familia numerosa y es un hombre joven. Es un hombre muy, pero muy joven. ¿Por qué suceden esas cosas? La razón de la clase del día de hoy no es explicarlo, es simplemente decirte que por eso mucha gente no cree en Dios. Por lo tanto, te invito a que te quedes acá, escuchar estos mensajes aquí en nuestra congregación o a través de la radio o de la internet, que vamos a llegar en su momento a hablar sobre el mal, el porqué del mal y entender, todo lo que tiene que ver con esto. Hemos terminado. Están escuchando su programa El Canto del Gallo. El Canto del Gallo. Con el evangelista Hugo Martínez. No nos ha dado Dios sentir de temor, sino de poder, cordura y amor. Y no me avergüenzo de dar testimonio de él, pues quiero por siempre ser fiel al Señor. Seamos fieles, levantando en alto su ley. Al Señor seamos fieles, cada día sin falta al Rey. Nadie que busca placer terrenal es premiado vencedor al final. Sé fiel trabajando, sirviendo al Redentor, buscando de Dios lo mejor. Al Señor seamos fieles, levantando en alto su ley.
siempre permanecer. Al Señor seamos fieles, levantando en alto su ley. Al Señor seamos fieles, cada día sin falta, cada día sin falta, cada Radio La Voz de Victoria, XHEGM, diagonal FM 103.1 MHz.